usted en cada mañana la información más actualizada sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es martes 23 de marzo del año 2021 y en esta emisión, además del análisis de la situación epidemiológica, tendremos el seguimiento al desarrollo de los ensayos clínicos fase 3 de los candidatos vacunales cubanos anti-COVID-19 Soberana 02 y Abdala. Nos acompañará en este primer momento de conferencia de prensa la intérprete de lengua de señas, Maciel Suárez. Bienvenida, y le doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, a todo el equipo que nos acompaña, a la intérprete de lenguas de señas y a todas las personas que siguen la información diariamente. Bueno, hoy, como muy bien tú explicas, Soberana y Abdala avanzando. Creo que se va a hacer algún reportaje. Y bueno, pues cifrar ahí un grupo, no digamos de esperanza, sino de cosas positivas que se deben de lograr de conjunto con la participación popular en la autorresponsabilidad. Hoy todavía con indicadores no favorables. Lamentamos informar en el día de hoy el fallecimiento de 4 personas en Cuba con COVID-19. Damos las condolencias a sus familiares y amistades. Un paciente de 85 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio Marianao, con antecedente de una cardiopatía isquémica y una hiperplasia de próstata, contacto de un caso positivo ya diagnosticado previamente, que se mantenía en ingreso domiciliario por ser contacto de un caso positivo. Aunque inicialmente el PCR que se quiso al 5º día dio negativo, se siguió por ser un paciente vulnerable. En un momento determinado presentó sintomatología, fiebre, congestión nasal y tos, y se evaluó. Se hizo inicialmente un test de antígeno que fue positivo, después un PCR que fue positivo también, ya ingresado, y lamentablemente tuvo una evolución un poco rápida hacia la gravedad, por lo que estuvo muy breve tiempo ingresado. Realmente un día en terapia intensiva desde que llegó. Lamentablemente hizo una bradicardia extrema, una parada en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras de reanimación cardiopulmonar que se aplicaron. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece un paciente de 64 años de edad, pudiéramos decir que relativamente joven, del municipio San Miguel del Padrón, aquí en La Habana, contacto también de un caso positivo ya diagnosticado anteriormente y con antecedentes de hipertensión arterial y una enfermedad renal crónica que lamentablemente tiene mal pronóstico cuando se adquiere la COVID. Comenzó inicialmente con sintomatología, dado por tos seca, se evaluó, el test de antígeno inicialmente fue negativo, después se siguió estudiando y en un momento determinado el PCR que se le realiza, al persistir con sintomatología, es positivo. Se ingresa, se aplican el tratamiento, realmente permaneció un periodo bastante largo, o por lo menos más largo, de estadía hospitalaria, 11 días, 5 estuvo finalmente en terapia intensiva, fue necesario intubarlo y lamentablemente hace también una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras realizadas. Nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente joven, 53 años, del municipio Marianao, aquí en La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado,
con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica con tratamiento dialítico. Había sido un paciente trasplantado anteriormente con una diabetes mellitus que como síntomas iniciales tuvo fiebre, decaimiento, diarreas, dolor abdominal, vómitos y tos con expectoración. Como ustedes ven, una sintomatología bastante compleja. Se evaluó, dio positivo el test de antígeno, dio positivo el PCR y se ingresó, y lamentablemente con una breve estadía de ingreso hospitalario de 3 días y el final en terapia intensiva, pues también hace una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación mediante las maniobras que se aplicaron. Lamentamos mucho este fallecimiento y damos las condolencias a sus familiares y amistades. Fallece un paciente de 79 años de edad del municipio Pinar del Río en esta provincia, contacto de un caso positivo con antecedentes de padecer de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una desnutrición que presentaba también y una demencia senil. Este paciente inicialmente tuvo fiebre, manifestaciones respiratorias, se evaluó por su médico de asistencia, se ingresó, se realizó PCR y resultó positivo y se inició el tratamiento según el protocolo que está establecido. Su cuadro clínico fue empeorando y después de una estadía de 8 días ingresado, 4 de ellos en terapia intensiva, en un momento determinado, después de una hipotensión arterial que no fue posible recuperarlo, hizo una parada cardíaca que no fue posible recuperarlo, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades y lamentamos mucho las 4 personas que informamos hoy que fallecieron en nuestro país con COVID-19 y que, como ustedes pueden apreciar, no es solo la edad, que en algunos casos no es el factor principal, sino las comorbilidades que acompañan, las enfermedades que acompañan a los pacientes que generalmente hacen una evolución muy rápida y con muchas complicaciones. De esta forma, en Cuba amanecen 20.903 pacientes ingresados, de ellos 3.657 sospechosos, se vigilan 13.885 personas en instituciones de salud y activos en el día de hoy 3.361. Todavía elevado, pero seguimos disminuyendo en relación con el día de ayer, que son 23 menos hoy, pero ya el día de ayer habíamos tenido un número menor de activos. Esto siempre se logra cuando damos más altas que los casos que ingresan y que se confirman. Procesadas ayer 18.162 muestras en los 23 laboratorios de biología molecular con que cuenta ya nuestro país, y como resultado de este análisis se diagnosticaron 774 personas positivas a la COVID, personas con COVID-19, incluso con un incremento en comparación en el día de hoy, con el día anterior, 56 personas más se confirman con COVID-19, y esto hace que la positividad de las muestras analizadas en el día de ayer pues incremente al 4,26%. El país acumula ya 2.825.292 muestras procesadas para el diagnóstico de esta enfermedad, y ya en Cuba se han diagnosticado un acumulado
de 68.250 personas con COVID-19. Eso representa el 2,42% de positividad de las muestras analizadas. De todos los territorios se analizan muestras ayer. Se puede ver en el gráfico La Habana y Santiago de Cuba en primer lugar, las dos provincias que más analizan, y Granma, como ya viene comportándose hace 2 días, en tercer lugar, con un número elevado de muestras. En el día de ayer, 1.605 muestras se analizaron. Eso nos permite tener una caracterización de cada territorio y va en correspondencia con el número de casos que se confirman, los contactos, los sospechosos, todo lo que se realiza PCR en los protocolos establecidos en Cuba. De los 774 pacientes que se diagnosticaron ayer, el mayor por ciento, 766, de transmisión autóctona propia de nuestro país. 8 importados en el día de ayer. En el gráfico de las barras rojas, pues se puede apreciar el comportamiento que existe en Cuba desde hace más de 2 meses, con un predominio de los casos autóctonos, de la transmisión propia de nuestro país y una cifra reducida de casos importados. Y como se puede ver también en el gráfico, la cifra de casos autóctonos se incrementa en comparación con el día de ayer. Se mantiene, o sea, ayer, se diagnostican más casos, como ya dije, que el día anterior. Es un comportamiento que también ahí se puede apreciar, que no se logra una disminución estable y mantenida. Ahí no sé si finalmente salieron los gráficos que acompañamos, que nos facilitó el profesor Millán, donde se ve la que ha representado Cuba. Ahí está. Ahí es el comportamiento que, reitero, nos facilitó el profesor, el comportamiento del número de casos que se han ido reportando diariamente en este tercer rebrote que hemos tenido. Lo que está en azul arriba es los casos total de Cuba, y abajo con la curva roja, que es lo que representa La Habana. Que ahí, como ustedes ven, es un incremento que al final no se ha logrado disminuir de una manera sistemática, sino que en determinadas ocasiones disminuye, y el papel que juega La Habana en la transmisión en Cuba, que es sumamente importante. Hay otro gráfico donde se ve en el comportamiento de La Habana los casos autóctonos y los casos importados, que también ustedes pueden apreciar ahí como el predominio, que además hemos venido reiterando, es de la transmisión propia del territorio, y los importados, con las medidas de control sanitario internacional, pues se han ido disminuyendo cada vez más. Finalmente, de todos los casos diagnosticados ayer, el 96,4% son contactos de casos positivos ya diagnosticados previamente. Es un % que se va incrementando por días, por lo tanto, grupo de mucho riesgo. En el acumulado es el 91,8%. Como ya habíamos informado, en 8 de los pacientes diagnosticados ayer, la fuente de infección fue el exterior de nuestro país, y en el acumulado eso es el 7,3%. Ahora, si vemos los casos relacionados con viajeros internacionales, desde el día 1 de noviembre, la cifra que yo di inicialmente es el acumulado total de la pandemia, desde el 1 de noviembre, pues es una cifra que representa el 17,6% de todos los casos que se han diagnosticado. Ayer, en 20 personas, no se pudo precisar
las fuentes de infección, por lo que se trabaja para lograr esta información, que es mucho de valor en el control epidemiológico. Por provincias, ayer La Habana con 404 casos, sigue siendo la provincia que mayor número de casos se diagnostican, inferior al día anterior pero elevado. Granma 102, un incremento muy marcado de la transmisión en este territorio. Santiago de Cuba incrementando, 73 casos ayer. Pinar 46, Pinar del Río. Camagüey 33, Artemisa 25, Santi Espíritus 15, Mayabeque 14, Guantánamo 13, Villa Clara y Holguín 10 cada una de estas provincias, Ciego de Ávila 8, Matanza 7, igual que Las Tunas, el municipio especial de la Juventud 2, y en Cienfuegos se diagnostican 5 casos en el día de ayer. Sexo femenino ayer el 50,4%, en el acumulado el sexo masculino el 51,2%. Sigue siendo superior al sexo femenino, pero prácticamente parejo en este caso. 55% de todos los diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. Este es un % que se mantiene ahí. En el acumulado es el 52,7%, entre un 50 a un 55% de todos los casos que en Cuba diariamente se diagnostican con COVID no tienen síntomas de la enfermedad. Por lo tanto, nos acompañan en cualquier lugar que estemos y no hay forma de identificarlo, a no ser que se haga un estudio por ser contacto de un caso positivo o por algún estudio poblacional que se esté realizando. Nuevamente, de los 774 casos diagnosticados ayer, un número elevado de menores de 20 años, 109, que es el 14,1%. Y todavía más elevado el número de niños, de jóvenes, adolescentes que se diagnostican con 18 años y menos, es lo que se denomina las edades pediátricas. Nuevamente, y a pesar de todos los llamados y todos los mensajes que se llevan, 8 lactantes se diagnostican en el día de ayer. 4 de La Habana, 1 de Artemisa, 1 de Villa Clara, 1 de Ciego de Ávila y 1 de Granma. De esos 8, 7 son contactos de casos positivos y 1 es un caso importado a nuestro país. 6 de estos lactantes, nos informaba hoy la doctora Lisset, totalmente asintomáticos, que se estudian por ser precisamente contacto de un caso positivo. Solamente Cienfuegos, Camagüey, Las Tunas, Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud nos reportaron casos en este grupo de edad. Y ya se acumulan 8.022 niños, jóvenes, adolescentes, lactantes, que han sido diagnosticados con la enfermedad en nuestro país. De ellos, 408 lactantes, activos hoy 625, recuperados el 92,2%, paciente que se encontraba grave, tuvo una evolución favorable, pasó a de cuidado y de todas formas se mantiene una paciente crítica de 8 años de edad con mucho riesgo por las enfermedades, por la enfermedad que la acompaña. De 20 a 39 años de edad, 242, de 40 a 59, 283, y de 60 y más, una cifra más elevada incluso que el día de ayer, 140. No tengo que decir los riesgos que siguen las personas que se enferman en este grupo de edad y que generalmente
ya a partir de una determinada edad hay un grupo de comorbilidades que nos acompañan normalmente. Por lo tanto, el riesgo es todavía mucho mayor. 8 pacientes diagnosticados importados que recientemente arribaron a nuestro país. Uno del municipio Guana, en Pinar del Río, un viajero procedente de Chile, viajero cubano. 4 en la provincia de La Habana, de los municipios 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Playa y Plaza. 3 de ellos viajeros cubanos procedentes de Rusia y un venezolano procedente de Venezuela. En Villa Clara se confirman 2 casos importados, uno de Camajuaní y uno de Cifuentes, ambos viajeros cubanos procedentes de Estados Unidos. Y en Guantánamo, en el municipio Cabecera, se diagnostica un caso importado, un viajero cubano procedente de Rusia también. Como ustedes ven, estos son casos que no tienen que ver con la transmisión en estas provincias, pero son de estas provincias, por lo tanto así se informa. Cifra elevada, superior a la del día de ayer de casos autóctonos, 766. Las provincias de Pinar del Río, Mayabeque, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Santiago, Guantánamo y el municipio especial aumentan el número de casos en comparación con el día anterior. Eso nos traduce realmente la situación epidemiológica compleja que enfrentamos en nuestro país. Por provincias, Pinar del Río con 45 casos confirmados, incrementa en 12 la cifra del día anterior, concentrado fundamentalmente en el municipio Cabecera, Pinar del Río, que es donde además presenta la mayor transmisión de la enfermedad, 32 casos. Se diagnostican también 7 en el municipio San Juan y Martínez, 3 en el municipio Minas de Matahambre y 3 en Consolación del Sur. Artemisa, un número de casos similar al del día de ayer, 25 casos, dispersos en 7 de sus 11 municipios y el mayor número en San Antonio de los Baños y en Caimito, que diagnostican 9 casos cada uno. Artemisas y Candelaria con 2 casos autóctonos ayer cada uno, y Guanajay, Bahía Honda y San Cristóbal con 1 caso cada uno. La Habana con 41 casos menos que la jornada anterior, pero con una cifra muy elevada, 400 casos. Además, dispersos, como ya ha estado ocurriendo en la provincia de La Mana, en sus 15 municipios. La provincia con mayor tasa de incidencia, como vamos a ver más adelante, y con una complejidad epidemiológica que se trabaja, se debe de resolver. Es la razón por que La Habana se ha escogido para ir avanzando con el ensayo clínico fase 3 de Soberana 02, porque realmente es la situación más compleja, de más riesgo de toda Cuba. Marianao con 49 en el día de ayer, Arroyo Naranjo 45, Habana Vieja 39, 10 de octubre 36, Playa 33, San Miguel del Padrón 30, Boyeros 25, La Lisa 23, Habana del Este 22, Centro Habana 21, Plaza de la Revolución 20, Cerro y Guanabacoa con 19 cada uno, Cotorro 10 y Regla 9. Como ven, una dispersión por todo el territorio. Esta es una provincia que trabaja, que su Consejo de Defensa conduce a las acciones en correspondencia con la complejidad de cada municipio. Los consejos de defensa municipales también, pero indiscutiblemente es una transmisión que está costando trabajo su control y en lo cual
sí consideramos que además de las medidas que se puedan tomar, la autorresponsabilidad de todas las personas tiene que seguir incrementándose para lograr la protección de todos. Mayabeque incrementa en 4 los casos confirmados ayer, se diagnosticaron 14, dispersos en 6 de sus municipios, Güines con el mayor número, 7, San José de las Lajas, 3, y Quibicán, Jaruco, Madruga y San Nicolás con 1 cada uno. Esta es una provincia que ha ido disminuyendo el número de casos, pero todavía un número elevado de casos se confirman en el territorio. Matanzas, que sigue evidenciando un control de la pandemia, con 7 casos autóctonos diagnosticados ayer, 11 menos que la jornada anterior, dispersos en Jovellanos, Cárdenas y Los Jarabos, con 2 cada uno, y el municipio Colón con 1. Cienfuegos, también evidenciando control de la pandemia, 5 casos, igual cifra que el día anterior, dispersos en Cienfuegos municipio, 2, yo dije Matanzas ya. Bien, Cienfuegos 2, Cumanayagua, Cruces y Abreu, 1 cada uno. Villa Clara con 8 casos autóctonos ayer, también evidenciando que va controlando la transmisión que presentó, 1 menos que la jornada anterior. El municipio Santa Clara con 3, Ranchuelo y Quemado de Güines con 2 y Manicaragua con 1. Santi Espíritu incrementa el número de casos autóctonos a 15, 7 más que el día anterior, en 5 de sus 8 municipios. Trinidad con 6, Santi Espíritu con 4, Yaguajay y Cabaiguán con 2 cada uno, y Tahuasco 1 en este municipio. Ciego de Ávila con 8 casos autóctonos, podemos decir que 6 más que la jornada anterior. De todas formas, es una provincia que después de una elevada transmisión, las acciones han permitido ir controlando, no obstante, todavía con un riesgo muy elevado. Chambas y Ciego de Ávila con 3, y Ciro Redondo y Baraguá con 1 cada uno. Camagüey, 33 casos ayer, todos del municipio cabecera, elevada transmisión en este municipio que no se ha logrado controlar, tiene 11 más que el día anterior, y que, reitero, se trabaja, pero todavía hay que continuar extremando todavía más las medidas de restricción en este territorio. Las Tunas, provincia que ha tenido discretos incrementos, ayer 4 más, pero de todas formas estamos hablando de 7 casos. Realmente esta provincia trabaja y logra que se controle la pandemia. Dispersos 6 en el municipio de Las Tunas, que es donde ellos han tenido la transmisión fundamental, y 1 en Majibacoa. Holguín, que después de un número elevado ha mantenido a raya la pandemia, la va controlando, 10 casos ayer, igual cifra que el día anterior, y el mayor número, que además es donde ha tenido la transmisión más importante, en el municipio cabecera con 7. Le sigue Jibara, Sagua de Tánamo y Banes con 1 caso cada uno. Granma, realmente con una situación extremadamente compleja, riesgosa. Se trabaja, hay equipos de trabajo ahí, se profundiza en cada uno de los territorios, en cada uno de los eventos que se abren y conllevan pues un grupo de incremento de actividad de restricción, pero de todas formas con 102 casos en el día de ayer, 41 más que la jornada anterior, evidencia que es difícil, no se ha logrado todavía el control de la pandemia. Bayamo, el mayor número, la mayor transmisión, 74 casos ayer, Manzanillo con 10, Iguaní con 8,
Guisa con 6, Buey Arriba 3 y Cauto Cristo un caso ayer. Santiago, que después de un control de la pandemia ha ido incrementando su número de casos, se están adoptando medidas porque realmente no sería correcto que después de haber trabajado tan intensamente y haberlo logrado, pues en un momento determinado se produzca un incremento de la transmisión en este territorio. De todas formas, ayer, al diagnosticar 73 casos autóctonos, estamos hablando de 15 casos más que el día anterior. El mayor número, la mayor transmisión en el municipio Santiago de Cuba, con 50 casos ayer, Palma Soriano en segundo lugar con 21 y Contramaestre con 2 casos autóctonos ayer. Guantánamo, provincia que después de un incremento en la incidencia logró el control y lo mantiene, no obstante haber tenido ayer 3 casos más que el día anterior, pero estamos hablando de 12 casos autóctonos, 9 de ellos en el municipio Cabecera y 3 en el municipio de Caimanera. El municipio especial Isla de la Juventud, 2 casos, también pero municipio que tuvo una elevada transmisión y de todas formas, aunque se había mantenido con ningún caso, no había diagnosticado casos en los 2 días anteriores, 2 casos ayer, pues evidencia que todavía puede tener un riesgo como tal. De esta forma, Cuba, con una tasa de 103,5 tasa de incidencia de casos confirmados, 103,5 por 100.000 habitantes, discretamente inferior a la de ayer. La Habana incrementa su tasa a 292,7, Pinar con una tasa de 142,6 por 100.000 habitantes, aunque discretamente inferior, pero en segundo lugar en el país. Granma incrementa a 114,7, es lógico con el número de casos que se están confirmando, y Santi Espíritus y Mayabeque y Artemisa, aunque con tasas discretamente inferiores, pero todavía muy altas. Artemisa con 103,7, Mayabeque con 95,3 y Artemisa con 81. Granma, creo que lo dije, 114,7, superior a la del día de ayer. Estas son las provincias que por tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días, pues tienen las tasas más elevadas de Cuba y se mantienen con las más bajas, aunque discretamente altas, Las Tunas con 18,4, Holguín con 17,6 y Matanzas con 15,8. Los municipios que aportan el 43,4% de la incidencia en los últimos 15 días, pues son 11 municipios de la provincia de La Habana y 1 del municipio de Mayabeque. En primer lugar, que había estado durante varios días Melena del Sur, Melena pasa a un tercer lugar y Habana Vieja en primer lugar con una tasa de 497,7 por 100.000 habitantes. Le sigue Regla, después Melena del Sur, como había dicho, y ya después todos son municipios de la provincia de La Habana. En ese orden, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cerro, Habana del Este, Cotorro, 10 de octubre, Arroyo Naranjo, Guanabacoa y La Lisa. Ahí están los principales, las mayores tasas de incidencia de nuestro país hasta el día de ayer. En resumen, en Cuba, de los 68.250 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad hasta el día de ayer, se mantiene ingresado el 4,9%
de todos los pacientes diagnosticados. Estamos hablando de 3.361 activos, cifra que ha ido disminuyendo, pero que de todas formas tenemos que seguir trabajando para que disminuya todavía más. Claro, esa disminución está en correspondencia con el número de casos que se recuperen y con el número de casos que se diagnostiquen. De los 3.361, el 98,1%, 3.296, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia y dimos las condolencias a sus familiares y amistades por el fallecimiento de 4 personas con COVID en Cuba, con lo cual se acumulan ya 401 fallecidos. Eso da una letalidad de 0,59%, inferior, aunque alta para Cuba, en comparación con el mundo, que es de 2,20%, y la región de las Américas, que es de 2,39%. 2 personas fueron evacuadas al inicio de la pandemia, 54 han retornado a sus países después de hecho el diagnóstico, 793 altas el día de ayer. Estamos hablando de 19 personas más que se recuperaron de la enfermedad en comparación con el número de personas que se diagnosticaron en el día de ayer. Eso hace que el acumulado de pacientes recuperados en Cuba, 64.432, represente el 94,4% de todos los pacientes que han tenido COVID en nuestro país. Aunque con una reducción en el número de casos que se mantienen, casos confirmados de COVID, en terapias intensivas, estamos hablando de en el día de ayer 65 pacientes confirmados en terapias intensivas, pues es una cifra inferior, pero de todas formas muy alta. De esos 65, 28 críticos y 37 graves. Son pacientes que, aunque se aplican los protocolos de tratamiento, se hace todo lo posible por su recuperación, muchas veces el desenlace es fatal, por lo tanto se evidencia el riesgo de esta enfermedad de una evolución hacia las complicaciones, hacia la gravedad, en personas sobre todo con determinadas características, como también se ha ido informando. Finalmente, el gráfico de Cuba en su comportamiento durante toda la pandemia, pues ahí se puede ver que en los primeros 22 días del mes de marzo, faltando todavía 9 para que se termine, ya se han diagnosticado 17.660 personas con COVID-19. Comparado con el mes de febrero, que ha sido el más alto de toda la pandemia, 23.004, pues es una cifra que avisora que aún haciendo los mayores esfuerzos, que vamos a hacerlo, lo estamos haciendo para realmente disminuirlo, pues debemos quedar con una cifra similar a la del mes anterior, lo cual no es bueno, no quiere decir que todavía la transmisión es elevada. 77 fallecidos acumulados en este mes, también es una cifra elevada. Esa es la situación en Cuba, la situación un tanto compleja todavía, se trabaja intensamente, se avanza en el ensayo vacunal, la fase número 3 del ensayo vacunal de Soberana 02 en La Habana, de Abdala en Guantánamo, Santiago y Granma, y de todas formas, lo más importante, la autorresponsabilidad. Disminuye la curva de casos activos, doctor, pero sin duda alguna la pandemia sigue cobrando vidas en el país.
Gracias por esta actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba. Le propongo una pausa antes de conocer la situación internacional. Al cierre del día de ayer, la nación reporta 774 casos positivos a la COVID-19, un poco más de 50 en relación con la jornada de ayer. Lamentablemente, 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. La nación ya supera la cifra de 400 decesos por COVID-19, lo ha dicho el doctor, todavía es necesario continuar con la protección indicada. En esta jornada, las provincias con mayores cifras de contagio, La Habana, Granma y Santiago de Cuba, la capital del país, el epicentro de la enfermedad en estos momentos, con 404 casos diagnosticados con el nuevo coronavirus. Por tanto, usted continúa informándose, nosotros hacemos una pausa para de inmediato darle a conocer la situación internacional debido al impacto de la COVID-19.